Buenas, estamos en nuestra clase de fundamentos del computador. Eh, Nuestra clase de computador que es jueves de 9 a 1. Recuérdense que esta clase se llama IT Essential para Cisco. Y ahora vamos a explicar el capítulo 9 que trata de virtualización y el capítulo 10 que trata de instalación de Windows. Son capítulos relativamente cortos, pero vamos a primero explicar o dar el repaso de lo que vimos en nuestro capítulo 8 que trató de impresoras. Ok, aquí vemos el capítulo 8, los objetivos. Prácticamente estamos recordando lo que vimos en el capítulo. Vimos las características comunes de las impresoras, describir las características y capacidad de la impresora. Recordamos que las impresoras se miden la capacidad o en velocidad y también la capacidad vamos a decir, de DPI que puede tener la impresora. La velocidad se mide en páginas por minuto, ppm, mientras que la calidad de la impresora se mide en DPI, que son puntos por pulgada. También identificar los conectores y los puertos de la impresora. Recuerden que las impresoras se pueden conectar actualmente principalmente con cables USB, pero también podría ser conectado a través de un puerto Ethernet de red, o podría ser conectado con una interfaz firewall y así sucesivamente. Incluso hay impresoras que son inalámbricas. También hicimos comparación de los tipos de impresoras, explicar las partes y las características de las impresoras de inyección de tinta, que son las más comunes. Las impresoras de inyección de tinta se vendría siendo un tipo de impresora. También explicamos las partes y características de las impresoras laser, o las impresoras láser, que es otro tipo de impresora. Explicamos cómo funcionan las impresoras laser. Mencionamos los 6 pasos o 7 pasos que se utilizan para el proceso de impresión en la impresora laser. Explicamos las partes y características de las impresoras térmicas y las impresoras de impacto. Recuerden que las impresoras térmicas no usan tinta, sino utilizan un papel especial químicamente tratado que cuando se calienta se tiende a poner negro. Mientras que las impresoras de impacto funcionan muy similar a las máquinas de escribir antiguas. La diferencia es que no carácter por carácter va tocando el papel, sino simplemente una cinta completa va a impactar el papel y va a ir creando entonces esas imágenes. También explicamos las características de las impresoras virtuales. Recuerden que las impresoras virtuales me permiten guardar trabajos virtuales para posteriormente imprimirlo, que lo puedo mandar incluso por la red. Explicar las partes y las características de las impresoras 3D. Ya para crear objetos en el mundo real podemos imprimirlo un objeto a partir de unos cálculos en una aplicación en la computadora. También hablamos de la instalación y configuración de las impresoras. Todas las impresoras hay que instalarles los controladores o drivers. Los controladores, recuerden que son los drivers. También el firmware de la impresora puede ser actualizado. La RAM de la impresora, recuerden que mencionamos que las impresoras utilizan RAM. Hay algunas que incluso utilizan RAM que pueden ser cambiadas, mientras que hay otras que utilizan una RAM que es, vamos a decir, que viene integrada en el equipo. También explicamos cómo configurar los ajustes en una impresora. Eso va a depender de las aplicaciones que trae la impresora. Se explicó también cómo optimizar el rendimiento de la impresora. Uso compartido de la impresora. Recuerden que las impresoras podemos compartirla a través de la red. También explicamos cómo configurar el uso compartido de la impresora desde el panel de control. Configuramos el uso compartido de impresoras con un servidor de impresión. Y por último vimos la parte de mantenimiento preventivo y solución de problemas de las impresoras. Explicamos las pautas de proveedores y la importancia de los entornos operativos adecuados para las impresoras. Vamos a decir, también se implementó el mantenimiento preventivo en una impresora de inyección de tinta. Hablamos del mantenimiento y resolución de problemas en las impresoras, implementación del mantenimiento preventivo en una impresora láser. Explicamos cómo realizar el mantenimiento preventivo en una impresora térmica, que no tiene muchas partes cambiables.
Explicamos cómo realizar el mantenimiento preventivo en una impresora de impacto. También explicamos cómo realizar el mantenimiento preventivo en una impresora 3D. Y explicamos los 6 pasos para la resolución de problemas de las impresoras. También, como cortesía del capítulo, me habló de problemas y soluciones comunes de impresoras. Básicamente eso fue lo que vimos en nuestro capítulo 8. Ahora vamos a continuar con nuestro capítulo 9. Aunque le voy a dar un pequeño bono. Vamos a entrar a Google y vamos a buscar otro tipo de impresora que no mencionamos en el capítulo. Hay impresoras que son impresoras de tinta sólida. La Solid State. Solid State Inc. Vamos a ver si lo escribo bien, si no Google lo arreglaría. Si mira, estas son impresoras de tinta sólida. Bueno, sí que tengo que poner Solid Ink Printer. Ahí sí sería la forma correcta. Mira, que estas son impresoras de tinta sólida. Las impresoras de tinta sólida tienen las características que utiliza, en vez de utilizar un cartucho de tinta, como las impresoras de inyección de tinta, en vez de utilizar un cartucho de toner como las impresoras laser, ellas utilizan una barra de tinta. Esa barra de tinta parece muy similar a los crayones, a los crayolas que usan los niños para pintar, que ustedes saben que mientras se derriten un poco como que gotea tinta. Prácticamente ellos se colocan en unos compartimientos. Fíjense aquí cómo están los colores base de impresión. Se colocan esas barras de tinta en los diferentes compartimientos y al final se hace una mezcla de colores. Esas impresoras son de alta calidad. Pueden imprimir diseños o imágenes con mucha calidad y son realmente una tendencia también actualmente, esas impresoras de tinta sólida. Ok, ese fue el pequeño bono extra. Ahora sí nos vamos con nuestro capítulo 9, que trata de virtualización. Vámonos a la virtualización, vamos a los objetivos inmediatamente. Virtualización y computación en la nube, que son dos tendencias actuales. Virtualización y computación en la nube. Estos son los objetivos. Vamos a hablar de la virtualización como objetivo general. Ahora, objetivos específicos ya sería instalar una máquina virtual en una computadora. Ustedes saben que la virtualización se hace principalmente, aunque hay diferentes formas, a través de máquinas virtuales. Una máquina virtual tendría prácticamente las mismas características que una máquina real, pero no existe en el mundo real ese equipo, sino existe solamente virtualmente, quizá dentro de otra computadora. Por ejemplo, podemos tener una sola máquina física con varias máquinas virtuales. Instalar una máquina virtual en una computadora, explicar la virtualización de servidores, instalar software de virtualización en una computadora, la computación en la nube, comparar los conceptos de computación en la nube. Vamos a describir los usos de la nube. Ya ustedes saben, cuando estamos hablando de la nube nos estamos refiriendo realmente al internet. Explicar las características de la computación en la nube pública. Puede ser una nube privada, puede ser una nube híbrida o podría ser una comunidad, como dice aquí, o una nube comunitaria. Ok, primero empezamos con el primer punto, que es la virtualización. Ya saben que actualmente todo se puede virtualizar. Incluso al principio del capítulo me da una idea de qué es la nube. En esta explicación de video aprenderá qué es la nube. Acuérdense que la nube es simplemente un concepto que se refiere al mismo internet. ¿Por qué necesitamos la nube? ¿Para qué se utiliza la nube? Almacenamiento y uso compartido de datos. Ese compartido de datos se puede dar también a través de la nube. Servicios en la nube y ventajas de la nube. Todo eso se explicará en este pequeño videíto. Seguimos acá. Aquí me está hablando de la computación en la nube y la virtualización. Son dos conceptos estrechamente relacionados, aunque no son lo mismo.
La virtualización permite que una sola computadora aloje varias computadoras virtuales independientemente. A esas computadoras las denominamos máquinas virtuales, o mejor conocido como virtual machine, que comparten el hardware de la computadora host o de la computadora real. O sea, una sola computadora física real podría tener varias máquinas virtuales, pero esa computadora física tiene que tener suficiente capacidad de hardware para correr esas diferentes máquinas virtuales. Mientras más máquinas virtuales estén instaladas en una máquina real, más recursos van a consumir, y más si están corriendo esas varias máquinas virtuales juntas. El software de virtualización separa el hardware físico real de las instancias de máquinas virtuales, virtual machine. La imagen de una máquina virtual se puede guardar como un archivo y luego volver a iniciarse cuando sea necesario. La computación en la nube, ya ustedes saben que ya, bueno, hablamos anteriormente de la virtualización, ahora estamos hablando de la computación en la nube. Separa las aplicaciones del hardware. Los proveedores de servicios como Amazon Web Service poseen y administran una estructura en la nube. La virtualización es la base que admite la computación en la nube, porque a través de esas diferentes máquinas virtuales que podríamos tener, se hace más eficiente el uso de esa computación en la nube. Computación en la nube es todo lo que hacemos actualmente, que guardamos archivos en Google Drive, que guardamos archivos en Internet, etcétera, etcétera. Hay diferentes aplicaciones que nos permiten almacenar información en Internet, o sea, en la nube. Ya aquí me está hablando de la implementación del servidor tradicional. Tradicionalmente las organizaciones entregaban aplicaciones y servicios mediante potentes servidores dedicados. Estos servidores dedicados están, vamos a decir, están equipados con mucha capacidad de RAM, CPU potentes, varios dispositivos de almacenamiento grande, o sea, discos duros. Entre las desventajas incluyen las siguientes: recursos desperdiciados, un único punto de fallo y la proliferación de servidores. O sea, en este caso lo que se está refiriendo es que hay ciertas desventajas, porque los recursos no se pueden manejar como si fuera una sola máquina real. Cada máquina virtual va a utilizar diferentes recursos. O sea, vamos a decir, ese hardware general, cada máquina virtual va a utilizar esos diferentes recursos, y por eso hay muchos recursos que no se pueden asignar correctamente, porque van a depender de la cantidad de máquinas virtuales que estén corriendo. Ok. Entonces, aquí me está hablando de la virtualización de servidores. Mira aquí, la virtualización de servidores aprovecha los recursos inactivos para reducir el número de servidores requeridos. Se utiliza un programa denominado Hypervisor. El Hypervisor sirve para administrar los recursos de la computadora de diversas virtual machines, o sea, de diversas máquinas virtuales. Proporciona a las máquinas virtuales acceso al hardware en la máquina física, como la CPU, la memoria, controladores de discos, tarjetas de red, etcétera, etcétera. Cada máquina virtual ejecuta un sistema operativo completo y separado. O sea, el Hypervisor viene siendo una aplicación que permite posteriormente instalar diferentes máquinas virtuales. Entonces, esas máquinas virtuales, por ejemplo, serían esas máquinas que tienen Windows, que tienen Linux, que tienen, por ejemplo, Ubuntu Server, que es de Linux también. Pero el Hypervisor viene siendo como el VirtualBox, una herramienta llamada VirtualBox, una herramienta llamada Virtual Machine también, vamos a decir, el VMware. Vamos a buscar una gráfica. Saben que me gusta buscar gráficas. Vamos a buscar primero el VMware. VMware, si mal no recuerdo es así que se escribe. VMware. VMware. Vamos a ponerle Virtual Machine.
para que me lo relacione. Virtual Machine. Vamos a ver si me aparece algo que me ayude. Ok, mira, y este es el... Ah, es con M. Fui yo que me equivoqué. Es con M, que se escribe VMware. Yo lo estaba poniendo con N. Ok, VMware. Mira ahí, con esta... Aunque me está pareciendo prácticamente lo mismo. Con esto yo puedo correr máquinas virtuales. Esto es una aplicación. Esto sería un hypervisor. Entonces otro hypervisor sería el VirtualBox. VirtualBox, o sea, es de Oracle. Mira ahí abajo, Oracle VirtualBox. Vamos a ver cómo luce. Mira aquí, con el VirtualBox, con esa herramienta, mira aquí tenemos un sistema operativo real, un sistema operativo instalado en la máquina real, pero luego entonces podemos correr diferentes máquinas virtuales. Mira, ahí esta que se ven ahí atrás serían diferentes máquinas virtuales. Puedo subir con Windows, puedo subir con Linux, puedo subir con cualquier sistema operativo, instalando en ese hypervisor, que sería el Oracle VirtualBox, diferentes máquinas virtuales, como ustedes pueden ver. Ok, la herramienta sería vamos a decir, el Oracle Virtual Machine VirtualBox. Entonces, así sucesivamente hay más máquinas virtuales. Hablamos del VMware, está el Virtual. Hay una que se llama Virtual Machine también. Y hay diferentes tipos de máquinas virtuales. Entonces ya sabemos que el Hypervisor sería una aplicación como la que mencionamos, VirtualBox, el VMware. Cada máquina virtual ya ustedes saben que va a ejecutar un sistema operativo diferente. Fíjense aquí cómo podemos tener diferentes servidores y servicios independientes uno de otro, pero todos van a usar los recursos generales del computador, de esa computadora física. Ok, aquí me está hablando de las ventajas de la virtualización de servidores, un mejor uso de los recursos, se requiere menos espacio, vamos a decir, con una sola máquina con buen espacio, podemos repartirlo para diferentes máquinas, pero en general se requiere menos espacio que estas máquinas sean individuales. Se consume menos energía, porque es un solo equipo que está corriendo varias máquinas. Reducción de costos, aprovisionamiento más rápido de servidores, tiempo de inactividad maximizado, porque esas máquinas virtuales pueden estar corriendo juntas. Recuperación tras desastres mejorada y soporte para sistemas antiguos. Ahora tiene una desventaja clara, que si el equipo físico falla, estarían cayéndose las diferentes máquinas virtuales. Ok, aquí está, seguimos con la virtualización del lado del cliente. La virtualización del lado del cliente permite que los usuarios ejecuten máquinas virtuales en su computadora local. Permite a los usuarios probar nuevos sistemas operativos sin tener que instalarlos realmente en el equipo, sino instalándolo en la máquina virtual. Y el software, vamos a decir en este caso, instalar nuevos sistemas operativos y probar programas de software. Ejecutar software más antiguo también, utilizando quizá una versión de sistema operativo más antigua. Tenemos computadoras host, las computadoras físicas controladas por un usuario. Tenemos el sistema operativo host, el sistema operativo de la computadora host, que sería esa computadora que se encuentra en ese virtual machine. Y tenemos el sistema operativo invitado, que este sería el sistema operativo que se ejecuta en sí en la máquina virtual, en el virtual machine. Se ve aquí como tenemos diferentes máquinas virtuales, cada uno corriendo un sistema operativo X y cada uno corriendo aplicaciones. O sea, tenemos un sistema operativo principal, que sería el que tiene la máquina física, pero a partir de ahí, de ese sistema operativo, instalamos un hypervisor, como mira aquí, me está mandando el Hyper-V, era otro que no lo recordaba, el Virtual PC es otra máquina virtual, el VirtualBox, el VMware y así sucesivamente. O sea, a partir de estas aplicaciones, hypervisor, utilizamos diferentes máquinas virtuales. Ya que me está hablando de los hypervisor, hay de tipo 1 y tipo 2. El hypervisor tipo 1
nativo se utiliza generalmente con la virtualización de servidores. Por ejemplo, se utiliza en los centros de datos, los data centers y la computación en la nube. Los hypervisor tipo 1 se ejecutan directamente en el hardware de un host y administran las asignaciones de recursos del sistema a las máquinas virtuales. Entre los hypervisors de tipo 1 se incluyen el mismo VMware, el vSphere SC, el Xen, vamos a decir el servidor de VMware Oracle. Aquí ya me está mostrando una idea, mira aquí, de un hypervisor, el VMware. Y aquí me está mostrando diferentes máquinas virtuales que podrían estar corriendo. Ok. Ya aquí me está hablando los hypervisor. Siguen con la continuación, tipo 1, tipo 2. Los hypervisor de tipo 2, alojados, o sea, son alojados, se utilizan comúnmente con la virtualización del lado del cliente. Y ahí los hypervisor de tipo 2 funcionan en una computadora host para crear y utilizar varias máquinas virtuales. Los hypervisor tipo 2 incluyen el VMware Station, el Windows Hyper-V, el Oracle VirtualBox, que eso sería lo que nos utilizaríamos nosotros. Ya en este caso, como mencionamos, los de tipo 1 se utilizan ya en grandes centros de datos. Estos son los que nosotros utilizaríamos en el caso de instalarlo directamente en una PC y poder correr diferentes máquinas virtuales. Aquí están los requisitos de las máquinas virtuales. Los requisitos mínimos de Windows Hyper-V en Windows 10. El sistema operativo del host tiene que tener, por ejemplo, la versión Windows 10 Pro o Windows Server 2012 Server o el 2016 Server. Procesadores, una CPU de 64 bits con traducción de dirección de segundo nivel, SLAP. Tiene que tener también una BIOS, bueno, obviamente, compatibilidad de CPU para extensión de modo de monitor de la máquina virtual, del Virtual Machine. BTC en la CPU Intel. En otros fabricantes podría variar un poco el nombre. Memoria RAM del sistema de 4 GB mínimo. Y espacio de disco por lo menos 15 GB por máquina virtual. O sea, quiere decir exactamente que estos, vamos a decir, la máquina principal, la máquina física, debe tener bastante recurso para poder asignarle mínimo estas características a cada máquina virtual. El Hyper-V se incluye en Windows 10 Pro, o sea, viene incluido en el mismo sistema operativo. Requisitos de la máquina virtual a continuación. Requisitos mínimos de Hyper-V en Windows 8 son un poco similares. Un sistema operativo host, sistema operativo con Windows 8 Pro o Enterprise de 64 bits, procesador, una CPU de 64 bits con traducción de direcciones de segundo nivel. También tenemos BIOS, que soporte virtualización de hardware de nivel de BIOS. Memoria, una memoria RAM 4 GB mínimo para la máquina virtual o cada máquina virtual. Y espacio en disco, por lo menos 15 GB por sistema operativo virtual. Ya estos son los requisitos en Windows, en el Virtual PC, pero en Windows 7 debe tener un procesador de 32 bits o de 64 bits de por lo menos 1 GHz. Memoria 2 GB mínimo de memoria. Recuérdense que mientras más memoria le pongan sería mejor, pero un mínimo de 2 GB. Espacio en disco duro, por lo menos 15 GB por sistema operativo. Pero como mencioné, todos, aunque tienen un requisito, desde aquí le están dando los requisitos considerados para que trabaje, pero si es más, mejor. Aquí hay una práctica laboratorio: instalar Linux en una máquina virtual y exploración de la, vamos a decir, de la GUI, que sería ya el ambiente gráfico en Linux. En esa práctica laboratorio, instalar el sistema operativo Linux en una máquina virtual mediante la aplicación de virtualización de equipos de escritorio como el VirtualBox.
Ellos recomiendan el VirtualBox o recomendamos el VirtualBox porque el VirtualBox es abierto. O sea, usted lo puede instalar en cualquier equipo. No es de ningún fabricante en particular. Claro, es de Oracle, pero es un software libre. Después de completar la instalación, explorar la interfaz gráfica de ese sistema operativo Linux. Las diferentes versiones de Linux, recuérdense que pueden ser Fedora, podría ser Ubuntu, podría ser Mandrake y así sucesivamente. Objetivos. Parte 1, preparar una computadora para la virtualización. Parte 2, instalar un sistema operativo Linux en la máquina virtual y explorar la interfaz gráfica de usuario. En esta práctica de laboratorio lo voy explicando paso a paso, pero para ayudarse ustedes pueden buscar un videíto de instalar el VirtualBox y posteriormente instalar el Linux en el VirtualBox. Aparecen muchos videos en YouTube. Computación en la nube. Ya aquí me va a hablar exactamente de lo que es la computación en la nube. ¿Cómo usamos la nube? Vamos a decir el marcador de posición. Bueno, la nube, ya ustedes saben que es un concepto que se refiere al internet. Entonces, los servicios en la nube, los proveedores de servicios, o sea, cuando hablo del proveedor de servicios me refiero a Claro, Altiz, etcétera, etcétera. Los proveedores de servicios en la nube pueden proporcionar diversos servicios diseñados para satisfacer los requisitos del cliente o de los clientes. Puede ser un software como servicio, mejor conocido como SaaS. Puede ser una plataforma como servicio, mejor conocida como PaaS. O una infraestructura como servicio, mejor conocida como el IaaS. Aquí me da una descripción de cada uno. Pero los proveedores de servicios en la nube han extendido el modelo de IaaS para también proporcionar tecnología de información como servicios ITaaS. Sería ya una extensión del mismo IaaS. Se ve aquí. El SaaS, que sería entonces en este caso el software como servicio, proporciona las aplicaciones de software como correo electrónico, Office 360 a través de la red en función de una suscripción. Generalmente es utilizado por los usuarios finales. Ahora, cuando hablamos del PaaS, que es plataforma como servicios, incluye herramientas y servicios utilizados para distribuir las aplicaciones. Incluye el sistema operativo y el conjunto de aplicaciones o la pila de aplicaciones, normalmente solicitado por los desarrolladores de aplicaciones y de software. Ya cuando hablamos de infraestructura como servicios, incluye la red, las computadoras virtuales dedicadas, el almacenamiento en la nube. Generalmente es utilizado por las arquitecturas de infraestructura y red de organización. O sea, ya esas serían grandes entidades que se encargan, por ejemplo, de quizás administrar base de datos, etcétera, etcétera. El PaaS ya sería, vamos a decir, como aplicaciones o usuarios de desarrollo o empresas que se dedican al desarrollo que podían utilizar esa plataforma. Ya el SaaS simplemente sería para usuarios finales, para, por ejemplo, nosotros como usuario, utilizar funciones en la nube, funciones, aplicaciones que se manejan a través de la nube. Ok, aquí me está hablando de las características de la computación en la nube. Tenemos a pedido el autoservicio, rápido, tiene mucha elasticidad, tiene mucha, vamos a decir, formas de utilizarse, agrupamiento de recursos, servicios medidos y amplio acceso a la red. Esas serían algunas características que pueden tener entonces la computación en la nube. La computación en la nube es una tendencia. Cada vez vemos o manejamos más aplicaciones a través de la nube. Incluso sabemos que a través de internet los usuarios pueden jugar, los usuarios pueden estudiar, los usuarios, o sea, a través de la nube todo nosotros lo podemos realizar, pagar cuentas, etcétera, etcétera. Y toda esa información también, aparte de que la manejamos en la misma nube, podemos almacenarla en internet, o sea, en la misma nube. Esto era el capítulo 9.
Es relativamente corto. Y ahora vamos con nuestro capítulo 10, que es instalación de Windows. El capítulo de instalación de Windows, nos vamos inmediatamente al capítulo 10, que trata de instalación del sistema operativo Windows. Vámonos a los objetivos de una vez. Instalación de Windows. Me voy a los objetivos del capítulo. Mira aquí. Ya ustedes saben que el objetivo general sería el proceso de instalación de Windows. Pero ahora, como objetivos más específicos, sistemas operativos modernos, explicar los requisitos de un sistema operativo. Cuando hablamos de los requisitos, es qué se requiere para instalar un sistema operativo X. Ustedes saben que para instalar Windows, para instalar Linux, usted necesita una plataforma de hardware, una computadora X. La computadora debe cumplir con unos requisitos, y esos requisitos son del sistema operativo. Describir las funciones de los sistemas operativos, describir los requisitos de hardware y de software del sistema operativo, explique el proceso de actualización de sistemas operativos, administre los discos, o sea, administración de disco, crear una partición en Windows con la utilidad de administración de disco. El administrador de disco es una herramienta que viene ya integrada en Windows que nos permite crear particiones. Las particiones no son más que las divisiones lógicas del disco. Si nosotros le damos banderita E o Windows E y entramos al explorador de Windows, vemos que aunque yo tengo un solo disco duro físico en mi máquina, tengo dos particiones. O sea, el disco duro físico está particionado en dos. Fíjense cómo tengo el disco C, que ahí tengo el sistema operativo, incluso está full. Y aquí este es el disco D, que es un disco que tengo de datos. Ok. Entonces crear particiones, ya sabemos que una partición es una división lógica del disco, o son divisiones lógicas del disco. Y en este caso crear una partición en Windows con la utilidad administrador de disco. Ok, también vamos a ver la instalación de Windows. Instalar un sistema operativo Windows, instalar un sistema operativo Windows, por ejemplo, describir las opciones de instalación personalizadas y describir la secuencia de arranque y archivos de registros de Windows. Ok, sistemas operativos modernos, ese es nuestro primer punto. Mira, aquí estos son términos relacionados con el sistema operativo. Ya sabemos que el sistema operativo, podemos decir que cualquier sistema operativo es un conjunto de programas. Muchos programas que están prácticamente integrados es lo que forma el sistema operativo. Por ejemplo, en el sistema operativo podemos abrir WordPad. Bueno, en el caso de Windows, podemos abrir la calculadora y así sucesivamente. Los siguientes términos suelen utilizarse en la descripción de un sistema operativo. Por ejemplo, cuando hablamos de multiusuario, dos o más usuarios tienen cuentas individuales que le permiten trabajar con programas y dispositivos periféricos en forma simultánea. O sea, prácticamente un sistema operativo es multiusuario, es aquel que permite que más de un usuario, más de una cuenta de usuario, pueda utilizarse simultáneamente. También tenemos, o sea, todos los sistemas operativos actuales, sea Linux, sea Windows, son multiusuarios. Ahora, un sistema operativo multitareas, la computadora es capaz de operar varias aplicaciones en forma simultánea. Podemos utilizar múltiples programas a la vez, como ustedes ven. Yo tengo aquí los navegadores abiertos. Déjame darle para atrás. Tengo los navegadores abiertos aquí, mírenlo ahí. Y tengo Word, tengo el Packet Tracer abierto. Y fíjense cómo tengo diversas aplicaciones abiertas. Cada una de esas aplicaciones le llamaríamos una tarea. Y por eso esa barra que está ahí abajo se le llama la barra de tareas. Ahí se mantienen todas las tareas en estos sistemas operativos multitarea. Entonces quiere decir exactamente que los sistemas operativos modernos también son multitareas. O multitasking, como le llaman algunos autores. Multiprocesamiento es el sistema operativo que puede admitir dos o más CPUs, o sea, puede trabajar con más de una CPU física. Por ejemplo, ustedes ven vamos a decir que podemos tener un board, déjame poner motherboard,
Motherboard multiprocessor. Se mira aquí como ese motherboard puede tener varios CPU. Mira aquí como tiene varios zócalos para conectar el CPU. Mira aquí. Bueno, solamente aquí me está mostrando los zócalos, no me está mostrando la CPU en sí. Pero ahí se colocarían la CPU. En esos dos zócalos, por ejemplo. E incluso hay algunos que pueden tener más. Mira, este tiene 4, por ejemplo. Entonces, un sistema operativo que pueda trabajar con varios procesadores físicos sería considerado un sistema operativo multiprocesamiento, o como le llaman, multiprocesor. También tenemos los sistemas operativos que son subprocesamiento, que también le llamamos multihilos. Estos sistemas operativos modernos tienen la capacidad de dividir un programa en partes más pequeñas que se cargan tal como el sistema operativo lo necesite. Los subprocesamientos permiten la ejecución de distintas partes de un programa en forma simultánea y hace que el procesador lo pueda manejar de forma más eficiente. Es como dividir una tarea grande en muchas tareas pequeñas y ir trabajándolas individualmente. El sistema operativo arranca la PC y administra los sistemas de archivos. Los sistemas operativos pueden admitir más de un usuario, más de una tarea y más de una CPU actualmente. O sea, cuando dice que administra el sistema de archivos, recuerden que los sistemas de archivos, en el caso de Windows, tenemos el FAT, el NTFS, voy a hacer una comparación aquí, FAT, File Allocation Table, y NTFS, que es el New Technology File System. Esos serían sistemas de archivos de Microsoft. Sistemas de archivos de Microsoft son los que se encargan de almacenar y administrar los recursos del sistema operativo. Pero fíjense que en cada sistema operativo, cada sistema operativo puede tener también un sistema de archivo diferente, porque en el caso de Linux hay otros sistemas de archivos. Pero está bien, en este caso, como estamos hablando de la instalación de Windows, nos quedamos en FAT y NTFS. Más moderno, NTFS. En el FAT tenemos el FAT 16 y el FAT 32. Incluso actualmente hay una mejora, que sería el FAT 64, aunque no se menciona, se deja de manera implícita. Pero las memorias actualmente tú las puedes instalar con FAT. Y sería como una versión nueva del mismo FAT. O sea, como una extensión o una mejora de ese FAT 32. Ok, a eso se refiere con los sistemas de archivos. Los sistemas de archivos tienen que ver con la seguridad del sistema operativo y todo eso. Aquí me está hablando de las funciones básicas de un sistema operativo. El sistema operativo administra la interacción entre las aplicaciones y el hardware. O sea, el sistema operativo te permite el acceso al hardware. El sistema operativo crea una estructura de archivos en una unidad de disco duro para almacenar datos. O sea, tiene una administración de archivos y carpetas. Te permite crear nuevas carpetas y nuevos archivos también incluso. El sistema operativo permite que el usuario interactúe con el software y el hardware porque te permite una interfaz de usuario. La interfaz de usuario puede dividirse en dos tipos. Hay una interfaz de usuario que es gráfica, la conocemos como el Graphical User Interface, y hay otra interfaz de usuario que la conocemos como el CLI. O sea, tenemos el GUI y tenemos el CLI. Hay gente que le llaman el GUI o simplemente el GUI, pero no puede ser GUI porque no tiene las dos puntitos, la U. Ok, aquí me está mostrando más o menos cómo lucen. Miren una interfaz gráfica. La interfaz gráfica se ve en iconos. Quería acercarla más, pero no me dejó. Ok. La interfaz gráfica se ve en iconos, como ustedes pueden ver. En una interfaz un poquito más amigable. Mientras que la interfaz de línea de comando es como la pantalla negra del CMD. La voy a abrir, el CMD, mira aquí. Le di un banderita R y escribí CMD. Y aquí el CMD viene siendo como esa pantalla negra. Aquí solamente podemos tipear comandos. Y a partir de esos comandos obtenemos resultados. Está bien. Incluso, mira, aquí yo puedo darle help.
para que me dé una ayuda con comandos esenciales que puedo utilizar aquí en la línea de comandos, en el Command Prompt. Está bien, eso sería como un ambiente de línea de comando, y esto aquí sería un ambiente gráfico como el mismo Windows que tenemos. La mayoría de sistemas operativos actuales te permiten tener una interfaz de usuario que ya sabemos que puede ser GUI o que podría ser CLI. También el sistema operativo, otra de las funciones es el sistema operativo localiza las aplicaciones y carga en la memoria RAM de la computadora. O sea, el sistema operativo administra las aplicaciones y también vamos a decir, es que se encarga de administrar la memoria para todas esas aplicaciones. Incluso la memoria RAM se monta el mismo sistema operativo en la RAM y luego a partir de que él está montado en la RAM se cargan diversas aplicaciones. Primero Windows sube, se monta en la RAM y después te puede abrir Word, después te puede abrir Excel, abrir Internet Explorer y así sucesivamente. Aquí me está hablando de los sistemas operativos de Windows. Me está mostrando más o menos diferentes versiones de estos sistemas operativos de Windows. Aunque, claro, ustedes recuerdan que no nació desde el Windows 7. Windows 7 ya podemos considerar que es bien moderno. Esta es una actualización de Windows, vamos a decir, de Windows XP a Windows Vista. Prácticamente el Windows 7 nació como una mejora del Windows Vista. Porque el Windows Vista cuando se desarrolló era bastante pesado esa aplicación. Y por eso muchos usuarios pensaban que la aplicación no servía. Lo que pasa es que Windows Vista necesita un hardware potente. Entonces se desarrolló Windows 7 como una mejora más ligera para la mayoría de computadoras. O sea, y en este caso esto es una actualización de Windows XP o Windows Vista. El Windows 8 presentó una interfaz de usuario Metro que unifica la apariencia de Windows en computadoras de escritorio, computadoras portátiles, teléfonos móviles y tabletas. O sea, en Windows 8 la pantalla parece más, bueno, eso fue como en esta pantalla que vemos aquí, que la pantalla se parece mucho a la de un dispositivo móvil o de una tableta, aunque también conserva muchas características tradicionales de Windows. El Windows 8.1, esta es una actualización del Windows 8 que incluye mejoras para que los usuarios estén más familiarizados con Windows, con dispositivos que utilizan interfaces táctiles o del mouse y del teclado. Y fíjense que está Windows 10, es una actualización de las versiones anteriores de Windows. Se diseñó para computadoras, tabletas, dispositivos integrados, dispositivos de Internet de las cosas, etcétera. Entonces, si nos vamos a las versiones de Windows, creo que esa gráfica la habíamos buscado antes. Versiones de Windows. Mira, vamos a ver. Mira aquí cómo comienza. Aquí me lo está poniendo hasta Windows 10. Incluso ya está el Windows 11. Mira aquí me está poniendo esa evolución desde la familia de los sistemas 1.x en 1985. Fíjense que como está mostrando en el 92, en el 1992, cuando se realizaron los sistemas operativos Windows 3.11, bueno, Windows 3.x, porque está el 3.1 y el 3.11, está el Windows 95. Mira aquí como también la banderita ha ido cambiando. El Windows XP. Claro, de cada una de esas mencionadas también hay ciertas mejoras, actualizaciones. Mira aquí en el 2001 aproximadamente. Mira aquí está el Windows Vista. En el 2006. Luego aquí salió el Windows 7. Mira aquí en el 2009. En el 2011 el Windows 8. Y ya en el 2015 el Windows 10. Y mira aquí como la misma banderita, incluso en el teclado también se ha ido actualizando la banderita en el teclado de nuestras computadoras. Ok. Claro, aquí solamente me la mostró de 7 en adelante. O sea, prácticamente me la mostró desde aquí para adelante. Ok.
Ya aquí me está hablando de los requisitos de software y de hardware de sistemas compatibles. Para recomendar un sistema operativo, usted como técnico recomendar un sistema operativo a un cliente, el técnico debe analizar las limitaciones presupuestarias. O sea, lo primero que usted ve, tiene que verificar. Una persona te dice, mira, yo necesito una computadora. Lo primero que tiene que preguntarle es con cuánto tú cuentas, porque para tú recomendarle algo que sea asequible. Saber también, otra cosa es que tú tienes que saber cómo se va a usar esa computadora, qué programas se van a instalar, si es para diseño, si es para programas de oficina, etcétera, etcétera. Determinar qué tipo de aplicaciones se instalarán en ella, o sea, en esa computadora. Cuándo vamos a decir, se adquirirá una nueva computadora, porque puede ser que el hardware que tenga esa computadora esté limitado y puede ser que haya que actualizarlo. O sea, cuánto tiempo más o menos se va a estar utilizando también. Las siguientes son algunas pautas que pueden ayudar a determinar el mejor sistema operativo para el cliente. El cliente utiliza aplicaciones disponibles comercialmente en esta PC. En el, vamos a decir, empaque de las aplicaciones disponibles comercialmente, se detallan los sistemas operativos compatibles con la aplicación. También otra pregunta sería, ¿el cliente utiliza aplicaciones personalizadas programadas específicamente para él? Si el cliente utiliza aplicaciones personalizadas, el programador de dicha aplicación especifica qué sistema operativo utilizar. Por eso es recomendable que, basado en lo que el usuario vaya a hacer, se le recomiende un sistema operativo X, incluso una plataforma de hardware X. Mira aquí como está mostrando un sistema operativo Windows, sistemas operativos Linux, Ubuntu y sistemas operativos OS X de Macintosh. Requisito mínimo de hardware y compatibilidad con el sistema operativo. Recuérdense, cada sistema operativo va a tener sus propios requisitos para instalación. Los requisitos mínimos del sistema operativo recomendados para Windows, por ejemplo, componente, Windows 10, Windows 8 y Windows 7 me está haciendo la comparación. Procesador, en Windows 10, 1 GHz, pero si va rápido mejor. Windows 8, 1 GHz mínimo, pero mientras más rápido mejor. En Windows 7, 1 GHz mínimo, pero si más, mientras más mejor. RAM, 1 GB para 32 bits y 2 GB para 64 bits en Windows 10. 1 GB para 32 bits y 2 GB para 64 bits en Windows 8. 1 GB para 32 bits y 2 GB para 64 bits en Windows 7. Claro, como menciono siempre, mientras más capacidad mejor, porque te pone un mínimo aquí. Espacio en disco duro, 1 GB, o sea, perdón, 16 GB para 32 bits, 20 GB para 64 bits. Eso es espacio en disco mínimo. Ahora, en Windows 8, fíjense que también me dice 16 GB para 32 y 20 GB para 64 bits. 16 GB para 32 y 20 GB para 64 bits está en Windows 7 también. O sea, hasta aquí ellos se han quedado empate. Ahora, mientras más robusto es el sistema operativo o más aplicaciones le va a instalar, usted debe tener más capacidad. Tarjeta gráfica, DirectX 9 o posterior con un controlador WDM1. Fíjense que ambas, bueno, en las tres casos, Windows 10, Windows 8 y Windows 7, me habla del mismo DirectX o, vamos a decir, versiones más actualizadas con un controlador WDMA 1.0 y fíjense que también en Windows 7 me habla de las mismas especificaciones. Pantalla sería una pantalla con una resolución mínima de 800 por 600. Ya aquí sí varía, como ustedes ven. Aquí me dice en Windows 8 que tenga por lo menos un 1024 por 768. Y en Windows 7 no lo especifica, pero debe ser una también compatible con el mismo Windows 8.
Conexión a internet, necesaria para realizar actualizaciones y algunas características. Se necesita una conexión a internet, necesario para realizar actualizaciones y algunas características en Windows 8. Y lo mismo, necesario para realizar actualizaciones y algunas características en Windows 7. Arquitectura del procesador de 32 bits en relación con un procesador de 64 bits. Ya ustedes saben que estos son las dos arquitecturas actuales, 32 bits y 64. Un dato muy importante: si usted va a instalar un sistema operativo de 32, la plataforma del hardware debe ser de 32. Ahora, si va a instalar un sistema operativo de 64 bits, su plataforma de hardware debe ser de 64 bits. Diferencia entre arquitectura de 32 y 64. Por ejemplo, 32 bits, que la conocemos como x86 o simplemente x32, procesa varias instrucciones mediante un espacio de dirección de 32 bits. Recuérdense que esos 32 bits se refieren incluso al ancho del bus. Admite un sistema operativo de 32 bits y admite un máximo de 4 GB de memoria RAM. Ahora, cuando estamos hablando del x64, que son un sistema de 64 bits, agrega registros adicionales específicamente para instrucciones que utilizan espacio de dirección de 64 bits. Tiene compatibilidad regresiva con el procesador de 32 bits. Admite los sistemas operativos de 32 bits y los de 64. Claro, si usted tiene una plataforma de 64, tiene mucha compatibilidad con 32. Ahora, cuando tiene una de 32, no le puede instalar 64. Porque imagínense que a ese hardware que es de 32 bits, tú le tratas de instalar un sistema que es mucho más pesado para él. Aquí me está hablando ya de la verificación de la compatibilidad del sistema operativo. Los sistemas operativos se basan, se deben actualizar periódicamente para que continúen siendo compatibles con el hardware y los software más recientes. Se crean nuevos equipos y entonces esos nuevos equipos deben ser compatibles con los sistemas operativos que ya están. Por eso los sistemas operativos se les descargan actualizaciones. Antes de actualizar el sistema operativo, verifique los requisitos mínimos de hardware del nuevo sistema operativo para asegurarse que pueda instalarse correctamente en su computadora o en la computadora. Microsoft proporciona una aplicación para obtener Windows 10 que se descarga e instala automáticamente mediante el servicio de Windows Update. El Windows Update es una de las herramientas que podemos encontrar en el panel de control, en el servicio de Windows Update, en la computadora que ejecutan Windows 7, Service Pack 1 y Windows 8. Ok, ya aquí me está hablando de las actualizaciones de sistemas operativos de Windows. Ustedes saben que la versión de un sistema operativo determina las opciones de actualización disponibles. Por ejemplo, el sistema operativo de 32 bits se puede actualizar a uno de 64 bits. Windows 7 y Windows 8 pueden actualizarse a Windows 10, pero Windows Vista y Windows XP, por ejemplo, no pueden, porque ya esas versiones están sin recibir actualizaciones. O sea, prácticamente están desfasadas. Para actualizar Windows 7 o Windows 8 a Windows 10, use el asistente de actualización de Windows 10, disponible en el sitio web de descarga de Windows 10, vamos a decir en este caso de Windows 10. La guía para todos los pasos del proceso de configuración de Windows 10 la va a encontrar en el mismo. Incluso le abre una página web donde le va indicando ese proceso. La mayoría de instalaciones que se hacen con Windows actualmente usted lo hace desde internet. Claro, después si usted tiene su credencial y licencia, la puede colocar, pero usted descarga el sistema operativo directamente desde internet. Las computadoras que ejecutan Windows XP o Windows Vista no tienen una ruta de actualización a Windows 10 y requieren una instalación en limpio. Aquí hay un punto importante. Las instalaciones pueden hacerse en limpio cuando instalamos déjame poner aquí algo para escribir. Una clean installation vamos a ver. El clean installation es cuando hacemos una instalación en limpio.
¿Qué es una instalación en limpio? Borrar totalmente el disco duro e instalar el sistema operativo nuevo. O sea, si tenemos Windows, por ejemplo, tenemos Windows XP instalado, borramos XP formateando y entonces hacemos una instalación en limpio y ahí podemos entonces posteriormente que se instale, por ejemplo, Windows 10. Eso sería una actualización en limpio. Hay otro tipo de instalación que sería un upgrade. En el caso del upgrade se refiere a una actualización. Eso es cuando usted tiene Windows 7 y usted, ese Windows 7, estas dos partes de aquí, ese Windows 7 lo actualiza a 10. O sea, en este caso, Windows 7 lo convierte en 10. Sin tener que formatear el disco en sí, borrarlo, como se hace en la instalación en limpio. En un upgrade, usted lo que hace es que actualiza ese perfil de Windows 7 a Windows 10, que es lo que me está mencionando aquí. De Windows, o sea, mencionamos que no se puede hacer una actualización de Windows XP a Windows 10, porque ya Windows XP no tiene soporte. Pero sí se puede hacer un upgrade, una actualización de Windows 7 a Windows 10, de Windows 8 a Windows 10. Ok, la computadora que ejecutan Windows XP o Windows Vista no tienen una ruta de actualización a Windows 10 y requieren una instalación en limpio. Ahí fue en el punto que nos quedamos del Clean Installation, la instalación en limpio. Los medios de instalación de Windows 10 se pueden crear con herramientas para crear medios de instalación de Windows 10, utilizando las herramientas directamente en la página de Windows 10 o en este caso sería en la página de Microsoft. Migración de datos. Esta parte ya es interesante de la migración de datos, porque cuando nosotros vamos a hacer una instalación, actualización, tenemos que tener pendiente prácticamente hacer backup de los datos de los usuarios y poder también esas configuraciones que tienen 7 migrarlas a 10. Para eso utilizamos diferentes herramientas. Pero antes de continuar con esta migración de datos, déjame darle otro dato. Tenemos que tener pendiente que hay dos tipos de actualizaciones. Hay una actualización que se llama upgrade, que sería de instalar de un sistema operativo más viejo a uno más moderno, como Windows 7 o Windows 8 a 10. Pero también hay una actualización que se llama update. El update es una actualización en sí mismo. Usted hace una actualización de Windows 7 a Windows 7. Y en este caso, ¿qué están haciendo? Es realmente bajándole mejoras al mismo Windows 7. Incluso aquí mismo, me estuvo hablando de las actualizaciones. Mira aquí que utilizamos el servicio de Windows Update. Esto sería una actualización para la misma versión del sistema operativo. Ahora, cuando hablamos de una actualización Upgrade, es un tipo de instalación que me hace una mejora de un sistema más viejo a un sistema más moderno. Ok, ahora sí, migración de datos. Cuando se requiere una nueva instalación del sistema operativo, se deben migrar los datos del usuario del sistema operativo anterior al nuevo. Entonces, como nosotros, por ejemplo, tenemos Windows 7 y lo queremos actualizar a Windows 10, pero todas esas configuraciones, usuarios que se crearon y todo eso, son perfiles que usted quiere que se mantenga. Usted tiene que hacer una migración de todas esas configuraciones para la nueva versión de Windows 10. La herramienta de migración de estado de usuario es una utilidad de línea de comandos para simplificar la migración de estado del usuario. También tenemos otra herramienta llamada el Windows Easy Transfer. Al cambiar de una computadora antigua a una nueva, podemos utilizar esa herramienta para migrar esas configuraciones. También tenemos el PC Mover Express, que es una herramienta para transferir archivos, carpetas, perfiles y aplicaciones seleccionados de una computadora con Windows antiguo a una con Windows 10. Cuando dicen el antiguo se refiere al 7 y al 8, porque ya XP para allá
bueno, del Vista para allá, se consideran más antiguos. Instalación de Windows. Hay una serie de pasos para iniciar el proceso de instalación. Los tipos de dispositivos de almacenamiento. Tenemos los dos tipos más comunes de dispositivos de almacenamiento de datos que se utilizan actualmente. Estos son los discos duros HDD, que serían los discos duros tradicionales o convencionales, y tenemos las unidades basadas en la memoria flash, como los discos duros de estado sólido y las unidades USB. Cuando se ha elegido un tipo de dispositivo de almacenamiento, debe estar preparado para recibir el nuevo sistema operativo. Los sistemas operativos modernos se envían con un programa instalador. Por lo general, los instaladores preparan el disco duro para recibir el sistema operativo, pero es indispensable que el técnico pueda comprender los términos y los métodos involucrados en este proceso de preparación. Entonces, disco de estado sólido y discos duros tradicionales, HDD, SSD. Si buscamos una comparación rápida entre estos dos discos SSD y los discos HDD, ustedes van a ver que le va a decir la verdad aquí. Estos serían los dos discos cerrados. Mira aquí cómo lucen más o menos. Aquí así se lucería en el mundo real. Mira aquí. Estos serían los dos discos abiertos para que usted lo vea por dentro. Y aquí están tapaditos. Fíjense aquí, el disco duro de estado sólido trabaja como si fuera una memoria. Por eso habla de las memorias flash. Trabaja como si fuera una memoria USB. No tiene ningún disco dando vuelta ni nada por el estilo. Pero los discos HDD tienen unos platos. Y esos platos guardan la información como si fueran CDs. Ok. También actualmente están los M.2, M2 o M.2, que son otro tipo de almacenamiento. Mira aquí, los M.2 se parecen más como una memoria RAM, pero se conectan vamos a decir, se conectan como, no como la RAM, que se conectan los contactos, estarían aquí debajo, sino los contactos están en este punto. Simplemente usted lo conecta, le pone vamos a decir, él se mete como de ladito, lo aprieta y luego le pone un tornillito. Esos serían también otro tipo de discos duros de estado sólido. Ok, o son como dispositivos flash también. Pero está bien, aquí me está mostrando los tres: M.2, SSD y HDD. Recuerden que también hay unos discos duros híbridos que están como una mezcla entre los SSD y los HDD. Estos serían los dispositivos que necesitamos para nosotros instalar los sistemas operativos. Ahora, partición de una unidad. Recuerden que mencionamos que particionar el disco es dividirlo lógicamente. O sea, por ejemplo, me voy aquí a MS Paint. Lo escribí bien mal. MS Paint. Me voy abajo. Entonces aquí vamos a colocar una idea. Tengo un solo disco duro físico, pero ese disco duro físico lo divido en varios lógicos. Es como que yo agarro y comienzo a particionarlo y digo, esto va a ser el disco C, esto va a ser el disco D, esto va a ser el disco D, y así sucesivamente. Depende de la cantidad de particiones que yo crea. Mira aquí, depende de la cantidad de discos que yo cree. Disco C, disco D, disco F, etcétera, etcétera. Teóricamente se pueden crear hasta 23 particiones lógicas por unidad. O sea que podemos, desde la C hasta la Z, podemos crear dry letter. La partición de una unidad de disco, encontrar e iniciar el sistema operativo, es una de las responsabilidades del firmware. El firmware de una computadora, recuérdense que es el mismo BIOS, que necesita saber el esquema de partición. O sea, en este caso el esquema de partición
tenemos dos estándares de quema de partición, que son el registro de arranque maestro, mejor conocido como el Master Boot Record, y la tabla de particiones GPT, que vamos a decir es el identificador único global. Los registros de arranque maestros, el Master Boot Record, contienen información sobre cómo se organizan las particiones del disco. El Master Boot Record tiene 512 bytes de longitud y contiene el cargador de arranque, un programa ejecutable que permite al usuario elegir entre varios sistemas operativos en caso de que haya varios sistemas operativos actuales, instalados. Por ejemplo, ahorita cuando yo le estaba mencionando los tipos de instalaciones, la instalación podría ser instalación en limpio, la pinto de rojo, podría ser upgrade, que es una actualización, pero es un tipo de instalación también, y podría ser también, es más, déjame ponerle otro color a esto porque no tiene que ver con el tema, eso es una actualización del sistema operativo. La instalación podría ser dual boot, o sea, doble buteo. La instalación doble buteo es cuando instalamos más de un sistema operativo. Entonces, en este caso me está hablando de esto. El Master Boot Record va a permitir, o sea, sirve para organizar, por ejemplo, las particiones. El Master Boot Record tiene 512 bytes de longitud, que contiene un cargador de arranque, un programa ejecutable que permite al usuario elegir entre varios sistemas operativos. Es como si usted instaló varios sistemas operativos, usted puede elegir con cuál subir. El Master Boot Record suele utilizar las computadoras con un firmware basado en BIOS, o sea, más antiguo, porque el BIOS es más antiguo. Recuérdense que si comparamos el BIOS con el UEFI, estamos viendo los primeros capítulos de aquí de BIOS versus UEFI. El UEFI es gráfico, mientras que el BIOS es como más pantalla de texto. Míralo ahí, esto sería un BIOS, mientras que esto sería un UEFI. O sea, el BIOS es no, en el BIOS no se soporta el mouse, hay que estar a teclado limpio, a comando limpio, mientras que aquí sí se soporta un mouse en un ambiente UEFI. Entonces, la tabla de particiones de Git, también conocemos como el GPT, también diseñado como un estándar del esquema de tabla de particiones para unidades de disco duro. El GPT hace uso de varias técnicas modernas para expandir el esquema de partición del Master Boot Record antiguo. El GPT se suele utilizar en computadoras donde hay un firmware que utiliza el UEFI, que es prácticamente, recuerden que el UEFI vino para volver obsoleto al BIOS. Se mira aquí, comparación entre el Master Boot Record y el GPT. Master Boot Record, máxima cantidad de particiones, 4 particiones primarias. O sea, se pueden instalar 4 sistemas operativos diferentes. Mientras que con el GPT son máximo 128 particiones en Windows. O sea, que podemos instalar muchos sistemas operativos en una sola plataforma. Tamaño máximo de la partición, 2 terabytes, me permite el Master Boot Record. Pero en el GPT, un tamaño máximo de partición sería de 9,4 zettabytes. O sea, si lo comparamos con las unidades de medida de almacenamiento, vamos a buscarla aquí, unidades de medida de almacenamiento. Chan, 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 chan. Mira aquí, mira aquí, mira aquí. Vamos a decir, el Master Boot Record, mira aquí, el Master Boot Record se queda con 2 terabytes. O sea, ese sería el límite. Se queda con 2 de estos. Pero cuando estamos hablando del GPT, o sea, el MBR se queda con 2 terabytes. Pero cuando hablamos del GPT, fíjense que me dice que en este caso el tamaño máximo de partición sería de 9,4 zettabytes. O sea, míralo aquí, el zettabyte. ¿Dónde está acá? No lo veo. Míralo ahí. Un zettabyte está muy por encima de un terabyte, porque un terabyte, o sea, un petabyte, que está por debajo todavía del Z, tiene 1024 teras. Ahora, un exabyte tiene 1024 petabytes.
Y después de ahí que va el Zettabyte, que tiene 1024 exabytes. Hey, mucho más. Particiones mucho más grandes. Sin copia de respaldo de la tabla de particiones. Eso sería en el MBR, en el Master Boot Record. Y en el GPT almacena una copia de respaldo en la tabla de particiones. En el Master Boot Record la partición de los datos de arranque se almacenan en un lugar, mientras que en el GPT la partición y los datos de arranque se almacenan en varias ubicaciones en todo el disco duro. El Master Boot Record cualquier computadora puede arrancar desde el Master Boot Record. En el GPT la computadora debe basarse en un UEFI y ejecutar un sistema operativo de 64 bits. Aquí están los discos y las unidades lógicas. Mira aquí, particiones primarias. Bueno, eso me lo mostró aquí anteriormente. Máxima cantidad de particiones primarias en el Master Boot Record eran 4. Pero ya con el GPT, mira, hasta 128. Particiones primarias. Recuerden que la partición primaria es donde instalamos el sistema operativo. Partición activa es la partición con la cual subimos el sistema operativo. O sea, este C que yo tengo aquí sería mi partición activa, porque fue con la que subí. Partición extendida. La partición extendida es todo lo que queda después que tú creaste particiones lógicas. Me voy al ejemplo aquí de nuevo en Excel. Yo creo esa partición primaria y a partir de ahí todo lo que queda se considera que es la partición extendida. Ahora la partición extendida yo la puedo seguir subdividiendo en particiones lógicas, que de ahí entonces viene el disco D, que esos son para datos, el disco D, el disco E y así sucesivamente. Partición extendida sería toda esa cama que queda ahí atrás. Déjame ponerle un color aquí. Partición extendida sería todo esto. Después de crear la partición primaria o las particiones primarias, porque pueden ser varios, todo lo que resta sería partición extendida. Y la partición extendida la divido en particiones lógicas. El disco D, el disco E y así sucesivamente. Esa sería la partición extendida. Una unidad lógica sería ya una unidad de disco. O sea, estas serían las particiones lógicas. Disco básico y disco dinámico. Recuerden, el disco básico sería un disco duro convencional, mientras que cuando hablamos de disco dinámico podemos múltiples discos duros convertirlo en forma dinámica para que trabajen en conjunto, como un solo disco duro grande. Y tenemos también el formateo, que se refiere a cuando formateamos una unidad. Recuérdense que el concepto de formatear la unidad se refiere a dividir la unidad. Formatear la unidad es borrar el contenido y prepararla para nuevos archivos. La partición primaria contiene archivos del sistema operativo, por lo general es la primera partición. Los discos Master Boot Record, la partición activa se utiliza para almacenar y arrancar el sistema operativo. O sea, el sistema operativo que arranque. Si se requieren más de 4 particiones en un disco duro Master Boot Record, una de las particiones se puede designar como la partición extendida. Una unidad lógica es una sección, o sea, en este caso la unidad lógica, la partición lógica, vamos a decir, una unidad lógica es una sección de partición extendida que se utiliza para separar la información con fines administrativos, como mencioné. Después de la partición extendida, podemos crear particiones lógicas o unidades lógicas, como mencioné aquí. El disco básico predeterminado contiene particiones primarias y extendidas, así como unidades lógicas que se formatean para almacenamiento de datos. El disco duro dinámico puede crear volúmenes que se extienden por más de un disco. O sea, como mencioné, varios discos duros lo podemos poner a trabajar como un solo grande. El formateo crea un sistema de archivos, una partición para almacenamiento de archivos. Recuerden que los dos sistemas de particiones que mencionamos antes, NTFS y FAT, cuando se formatea el disco, se selecciona un sistema de archivos. En este caso, por eso habla del formateo, que en este caso sería borrar el disco y prepararlo para nueva data.
Los sistemas de archivos. Aquí sí me está hablando de los sistemas de archivos. Los sistemas de archivos difieren en las propiedades de velocidad, flexibilidad, seguridad, tamaño, etcétera. Aquí presentamos 5 sistemas de archivos comunes en el caso para Microsoft. Tabla de asignación de archivos, mejor conocida como el FAT32, de 32 bits. Admite particiones de hasta 2 terabytes y en este caso o puede ser de, vamos a decir, de 2048 gigabytes. Se utiliza en Windows XP y versiones anteriores del sistema operativo. Tenemos el sistema operativo de archivos de nueva tecnología, el New Technology File System. Admite particiones de hasta 16 exabytes. Si nos vamos a nuestra tablita anterior, míralo aquí, permite particiones hasta de 16 exabytes. Mientras que recuérdense que vamos a decir, el NTFS se quedó en 2 terabytes. Déjame ver. Teóricamente, el NTFS incorpora, o sea, dice teóricamente porque todavía el exabyte es mucho para la actualidad que manejamos. Actualmente los discos duros más grandes que estamos viendo en el mercado son discos de tera, 1 tera, 2 tera. El NTFS incorpora las funciones de seguridad del sistema de archivo y atributos extendidos. También tenemos el Extension FAT, que sería el FAT64 que les mencioné anteriormente. Las memorias y diferentes equipos para compatibilidad con versiones anteriores utilizan una versión del FAT llamada FAT64, que sería el Extension FAT, creado para subsanar algunas de las limitaciones de FAT. FAT32 y NTFS presentan al formatear unidades flash, o sea, si usted formatea una memoria USB, como el tamaño de archivo directo. Una de las principales ventajas del Extension FAT es que puede admitir archivos mayores de 4 GB, que eso era el límite que tenía entonces cuando era el FAT32. Sistemas de archivos de disco compacto, mejor conocido como el CD File System, se creó específicamente para los medios de discos ópticos, como en este caso vamos a hablar de los Blu-ray, de los DVD y también de los CD. New File System, que en este caso sería el sistema de archivo de red. Bueno, no, perdón, es el Network File System, que sería el sistema de archivo de red. El Network File System es un sistema de archivo con base en la red que permite acceso a archivos de red. El Network File System es un estándar abierto que permite a cualquiera que lo implemente. O sea, no necesariamente debe ser de la familia de Windows, pero es compatible con Windows. Hay una demostración de video, unidad de administración de disco y partición de disco. En esta demostración de video, utilidad de administración de disco y partición de disco. En esta demostración en video aprenderá cómo utilizar la unidad de administración de discos para personalizar los discos de la máquina, crear una unidad lógica, una partición, asignarle un nombre, crear una segunda unidad lógica dentro de la nueva unidad lógica, en este caso partición, y asignarle un nombre a esa unidad, o sea, asignarle un drive letter. ¿Qué sería el drive letter? La letra del drive. O sea, fíjense, este es el C, este es el D, y si usted crea una nueva partición, debe ponerle también una letra. Eliminar las particiones. En este video le voy a demostrar todo eso. También hay otra demostración de video, procesamientos de arranques múltiples. En esta demostración de video aprenderá cómo utilizar la configuración avanzada del sistema para instalar un segundo sistema operativo en una partición. Utilizar el Group Loader para escoger un sistema operativo. Esto sería prácticamente el cargador que le permite seleccionar entre múltiples sistemas operativos. Práctica laboratorio, creación de una partición en Windows. En esta práctica laboratorio creará una partición con formateo FAT32 en un disco duro, convertirá la partición a NTFS, identificará las diferencias entre los formatos FAT32 y NTFS. Instalación y secuencia de arranque. Ya esto es la secuencia de arranque de Windows. Mira aquí, práctica laboratorio, instalación de Windows. En esta práctica laboratorio instalará el sistema operativo Windows 10.
Primero, aquí me está hablando del proceso de creación de cuentas. Ya este es parte del proceso de instalación del sistema operativo. La autenticación de cuenta de usuario introduce un nombre de usuario y una contraseña para acceder a una cuenta de usuario. Windows utiliza la autenticación de inicio de sesión único, que permite que los usuarios inicien sesión una vez al acceder a todos los recursos del sistema. Las cuentas de usuario permiten a varios usuarios compartan una sola computadora usando sus propios archivos y opciones de configuración. Windows 10 ofrece dos tipos de cuenta de usuario. Tenemos la cuenta de usuario administrador y tenemos la cuenta de usuario estándar. Las cuentas de usuario administrador tienen un control total de la computadora. Los usuarios con este tipo de cuenta pueden cambiar la configuración globalmente e instalar programas. Las cuentas de usuario estándar tienen un control limitado en la computadora. Los usuarios con este tipo de cuenta pueden ejecutar aplicaciones, pero no pueden instalar programas. Generalmente vamos a tener que tener los privilegios de una cuenta administrador para poder instalar nuevas aplicaciones en nuestro sistema operativo. Finalización de la instalación. Mira, aquí me está hablando del Windows Update. En muchas de las versiones de Windows se recomienda, bueno, por no decir la mayoría, se recomienda que activen el Windows Update en el panel de control para que nos notifique cuando hay actualizaciones disponibles. Para actualizar el sistema operativo después de la instalación inicial, Microsoft Windows Update se utiliza para buscar un software nuevo e instalar paquetes de servicio y parches para esa misma versión de Windows. Recuerden, cuando hablamos del upgrade, un upgrade es una actualización de un sistema viejo a un sistema más moderno, pero un update sería una actualización para el sistema operativo en sí. Tenemos también el administrador de dispositivos, que es una herramienta excelente para nosotros después de la instalación verificar que todo el hardware está correctamente instalado. El administrador de dispositivos se usa para localizar problemas de dispositivos, para instalar los controladores correctos, actualizar Windows. En la figura se muestran las utilidades de Windows Update y el administrador de dispositivos en Windows 10. Este es el administrador de dispositivos. El administrador de dispositivos lo podemos buscar en las opciones de búsqueda. Ponemos administrador de dispositivo o simplemente colocamos vamos a decir el Device Manager, que sería la misma herramienta en inglés. La buscamos y ahí estaríamos encontrando el device. Bueno, míralo aquí lo dice claramente. Device Manager o administrador de dispositivos. ¿Qué yo hago con esa herramienta? Yo verifico todos los controladores están instalados correctamente. Si hay alguno que me aparece como con un signo de exclamación o me aparece como con un signo de interrogación, indica que ese controlador o ese driver no está bien instalado. Una práctica de laboratorio finaliza la instalación de Windows. En esta práctica de laboratorio agrega una cuenta de usuario y finaliza la instalación de Windows 10. La clonación de disco. Ya aquí me está hablando del concepto de clonar un disco. ¿Qué viene siendo clonar un disco? Cuando tenemos un disco duro principal y queremos que las otras máquinas tengan la misma configuración que ese disco principal. Para poner el ejemplo mejor, es como que nosotros instalamos un sistema operativo maestro en una sola máquina y luego simplemente instalamos copias. En este caso estaríamos haciendo una clonación de disco. Incluso hay dispositivos que te permiten clonar los discos. La instalación de un sistema operativo en varias computadoras lleva tiempo. Para simplificar la administración, vamos a decir, para simplificar este proceso, los administradores eligen generalmente una computadora para actuar como un sistema operativo base y pasar el proceso regular de instalación del sistema operativo. Quiere decir que ese sistema operativo base va a tener todo lo necesario que van a utilizar todas las computadoras y a partir de ahí, después que el sistema operativo está instalado en la computadora base, se utiliza un programa específico para duplicar toda la información de ese disco, sector por sector, a otro disco duro. Este nuevo disco, por ejemplo, generalmente es un dispositivo externo. Ahora contiene un sistema operativo completamente implementado y se puede utilizar para implementar rápidamente una copia nueva del sistema operativo base, como cualquier aplicación o datos.
Es como que allá en el ITRA, saben que hay muchas computadoras y se acabó el cuatrimestre, hay nuevas aplicaciones que se deben instalar, se va a elegir una máquina maestra para instalar todas las aplicaciones necesarias que van a utilizar todos los estudiantes el próximo cuatrimestre. Se instala esa máquina base y posteriormente se hace una clonación de ese disco y se copia en todos los demás discos duros. Si una configuración no deseada se incluye accidentalmente durante la instalación base, el administrador puede utilizar una herramienta de preparación del sistema de Microsoft, el CSpread, para eliminarla antes de crear la imagen final. Ok, ya que me está hablando de otros métodos de instalación. Windows tiene distintos tipos de instalaciones personalizadas. Tenemos la instalación de red, se puede hacer una instalación vía la red, ese es muy común actualmente. Esto incluye la instalación de un entorno de ejecución de arranque previo, también la instalación desatendida y la instalación remota. Instalaciones de particiones internas basadas en imágenes, en una imagen de Windows almacenada en una partición interna, a menudo oculta, que se puede utilizar para restaurar Windows o al estado original cuando se envió, por ejemplo, desde la fábrica. O sea, prácticamente también esas imágenes nos sirven para instalar máquinas virtuales. A partir de una imagen que la puedo tener en una memoria o la puedo tener almacenada en el disco, puedo hacer la instalación en el Virtual Machine, por ejemplo. O en el VirtualBox, puedo instalar una nueva Virtual Machine. Otros tipos de instalación personalizadas, esto incluye las opciones de inicio avanzado de Windows, actualizar una computadora, Windows 8 solamente, por ejemplo, la restauración del sistema, la actualización, la instalación vamos a decir, de la reparación, la instalación de red remota, la partición de recuperación y la actualización y restauración. Serían otros tipos de instalaciones que a veces los usuarios no lo utilizan. No sé si te han visto que hay versiones de Windows que le dice presione R para reparar. El sistema operativo se puede reparar. El problema es que la mayoría de usuarios no optan por la opción de reparar el sistema operativo, sino por hacer una instalación en limpio, instalar de nuevo. Aquí me está hablando de la instalación de red remota. Con la instalación de red remota, los archivos de instalación del sistema operativo se almacenan en un servidor. La computadora del cliente puede acceder a los archivos de forma remota. Un paquete de software con servicio, por ejemplo, de instalación remota, se comunica con el cliente, almacena los archivos de configuración y suministra las instrucciones necesarias para que el cliente acceda a los archivos de configuración, los descargue y comience la instalación del sistema operativo. Debido a que la computadora cliente no tiene un sistema operativo instalado, debe utilizar un entorno especial para arranque de la computadora, conectarla a la red, comunicarse con el servidor para iniciar el proceso de instalación. Este entorno especial se conoce como el entorno de ejecución de prearranque, PXE. Ok, aquí me está mostrando más o menos la idea, pero está bien, seguimos. Bueno, aquí me lo está haciendo con el Hyper-V, que es una para instalación de máquinas virtuales. Instalación de red desatendida. Para realizar una instalación desatendida de Windows, se debe ejecutar un setup. O sea, el setup sería el programa de instalación con opciones de usuario que encuentren el archivo de respuesta. En lugar de solicitar al usuario la configuración, una lista de respuestas que aparecen en el archivo de respuesta. Para personalizar la instalación estándar de Windows 10, utiliza el administrador de imágenes del sistema para crear un archivo de configuración de respuesta. Eso se copia, copia ese archivo de respuesta a la carpeta compartida de distribución del servidor en un servidor. En este momento tiene dos alternativas: ejecutar el archivo desatendido.bap en la máquina cliente para preparar el disco duro e instalar el sistema operativo desde el servidor a través de la red, o crear un disco duro de arranque
o sea, crear un disco duro de arranque para arrancar la computadora y hacer que se conecte a la carpeta compartida de distribución en el servidor, y luego ejecute el archivo por lotes que contiene el conjunto de instrucciones para la instalación del sistema operativo sobre la red. O sea, prácticamente la instalación desatendida sería prácticamente hacer una instalación personalizada de quizá elementos o recursos que queremos de nuestro sistema. Hay una demostración de video, restauración y recuperación de Windows. En esta demostración de video aprenderá cómo utilizar las herramientas avanzadas de recuperación para usar la restauración del sistema y utilizar la actualización y seguridad para acceder a las herramientas de recuperación, mantener los archivos y eliminar todo. Ya esto es la partición de recuperación. Algunas computadoras con Windows tienen una sección de del disco a la que el usuario no puede acceder. Esta partición, denominada partición de recuperación, contiene una imagen en el que se puede utilizar para restaurar la computadora y a su configuración original. La partición de recuperación a menudo se oculta para evitar que se utilice para otro fin, que no sea la restauración. Para restaurar la computadora utilizando la partición de recuperación, a menudo se debe utilizar una tecla especial o una combinación de teclas cuando la computadora está arrancando. A veces la opción para restauración desde la partición de recuperación de fábrica se encuentra en, vamos a decir, en el BIOS o en el mismo sistema operativo Windows. Los métodos de actualización en el lugar. Esto actualizará el sistema operativo, migrará las aplicaciones y las configuraciones al nuevo sistema operativo. La secuencia de tareas del System Center Configuration Manager se pueden utilizar para automatizar el proceso por completo al actualizar Windows 7 o Windows 8 a Windows 10. Esto sería el mismo actualización upgrade que habíamos mencionado antes. Setup.x, o sea, .exec, realizará una actualización en lugar que, vamos a decir, conservar automáticamente todos los datos, las configuraciones, las aplicaciones y los controladores de la versión del sistema operativo existente van a migrar al otro sistema. La instalación limpia, ya ustedes saben que ese es otro tipo de instalación. Otra forma de actualizar una versión más reciente de Windows es realizar una actualización en limpio. Debido a que una instalación en limpio borrará la unidad completamente, todos los archivos y los datos deben guardarse en algún tipo de respaldo. Recuérdense que deben hacer un backup de los datos. Hacer un backup no es más que hacer una copia de respaldo. Hacer un backup. Una copia de respaldo, señores. Se mira aquí, me está hablando de la Clean Installation, me está hablando de la actualización. Y claro, no menciono, solamente hablamos de la upgrade y la instalación en limpio, el Clean Installation, pero no me habló del Dual Boot. Secuencia de arranque de Windows. Una vez finalizó el POS, recuerden que una vez instalamos el sistema operativo, entonces tenemos que iniciar la computadora por primera vez. Una vez que finalizó el POS, que es ese proceso de verificación de todo el hardware de nuestra computadora, el BIOS ubica y lee los ajustes de configuración almacenados en la memoria CMOS. Recuerden que la CMOS es realmente lo que aloja toda la información del BIOS. La prioridad del dispositivo de arranque es el orden en el que se comprueban los dispositivos para ubicar la partición de arranque. El BIOS arranca la computadora utilizando la primera unidad que contenga un sector de arranque válido. Ese sector contiene el registro de arranque maestro, mejor conocido como el Master Boot Record. El registro maestro de arranque identifica el registro de arranque del volumen, que el volumen en este caso se está refiriendo a la misma unidad, que carga el administrador de arranque, y para que Windows, vamos a decir en este caso, y para que Windows prácticamente se inicie, se necesita este archivo que es el boot mgr.exec. Los discos duros, las unidades de red, las unidades de USB,
e incluso los medios extraíbles pueden usarse en el orden de arranque dependiendo de las funcionalidades de la placa base. Recuérdense que ahí en el BIOS, que el BIOS es prácticamente parte de esa misma placa base, nos permite seleccionar incluso el orden de arranque o el orden de boteo. Los modos de arranque de Windows 7. Mira aquí esto ya ha venido en muchas versiones de Windows que nos permite subir el sistema operativo. Vamos a decir en el modo seguro. Si se presiona la tecla F8 durante el proceso de arranque, se abre el menú de opciones de arranque avanzados en, vamos a decir, de Windows. Los usuarios pueden seleccionar el modo de arranque de Windows. En este caso serían en estas opciones de arranque el modo seguro, modo diagnóstico utilizado para resolver problemas de Windows. De inicio de Windows, la funcionalidad es limitada, ya que muchos controladores de dispositivos no se cargan. Eso sería el mismo Safe Mode. Ahora, el modo seguro con funciones de red inicia Windows en un modo seguro, pero tiene soporte de conexión a red. Aquí el Safe Mode with Networking. Tenemos la última configuración válida. Vamos a ver la opción que dice, bueno, subir de Windows normalmente, pero vamos a ver la que dice Last Known Good Configuration. O sea, eso sería subir con la última configuración válida. Carga la configuración utilizada la última vez que Windows se inició correctamente. O sea, eso en caso de que nos está dando fallo actualmente en el presente, pero nosotros podemos decirle que nos suba con la última vez que la computadora estuvo funcionando bien, con ese último punto de restauración. Los modos de inicio en Windows 8 y Windows 10, tanto Windows 8 como Windows 10, ya no se puede utilizar esta combinación de darle a F8 para acceder a la configuración de inicio. En cambio, simplemente mantenga presionada la tecla Shift y seleccione la opción reiniciar en el menú de alimentación que aparecerá en la pantalla. O sea, si usted cuando la máquina va subiendo mantiene presionado la tecla Shift y luego va a seleccionar la opción reiniciar. Aparecerá en la pantalla elegir una opción, como se ve aquí. Para obtener la configuración de inicio, seleccione solucionar problemas y luego en la siguiente pantalla seleccione opciones avanzadas. Dentro de las opciones avanzadas seleccione la configuración de inicio y luego en la siguiente pantalla seleccione reiniciar. Luego la computadora reiniciará y mostrará el menú de configuración de inicio que se muestra en la figura, o sea, mostrará más o menos este menú. Para elegir la opción de inicio, utilice el número o las teclas de función de F1 a F9 que correspondan a la opción deseada. Como ustedes pueden ver, desde la F1 hasta la F9. Resumen del capítulo. Aquí concluimos nuestro capítulo 10. Y entonces, ya la próxima clase, como había mencionado, vamos a discutir estos dos temas. El tema, en este caso, de la instalación de Windows y el tema anterior que trató sobre la virtualización. Recuerden que tienen que ponerme sus correos, sus nombres y matrículas por el grupo de WhatsApp, no el correo, sino nombres y matrículas, para llevar el control de asistencia. Entonces, nada, señores, nos vemos en el próximo capítulo. Y nada, hasta aquí este pequeño video.